Muy buena tarde, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Quiero que sigamos estudiando el libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 1. Recordemos que estamos revisando esta carta, la carta de Santiago, que da muchos imperativos, muchas órdenes acerca y mandatos de cómo debemos vivir la vida cristiana, pero no solamente estamos viendo lo que ordena, sino el motivo doctrinal o la teología de la vida cristiana, para que podamos comprender mejor manera el por qué el Señor está ordenando esto. Sigan con su vista, por favor. Leo la santa palabra del Señor en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Aun cuando vamos a ver del verso 19 al 21, quisiera leer desde el versículo 16, pero nos vamos a enfocar del 19 al 21. Los 16 al 18 ya lo revisamos el anterior estudio de Santiago. Dice así la palabra, escrito está en la palabra de Dios. Amados hermanos míos, Santiago 1:16, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque sabemos que por tu palabra nos has hecho nacer de nuevo, y por tu palabra el hombre interior sigue siendo edificado en la fe. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que esta palabra que estás enviando siga transformando nuestro ser, nos siga iluminando en nuestra conciencia, siga formando a Cristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, queremos obedecerte y necesitamos de tu Santo Espíritu y también de tu gracia. En el nombre de Jesús, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, en tu pueblo, en tu iglesia y en los perdidos, para que vengan al conocimiento de la libertad que en Cristo podemos tener. Te alabamos y te bendecimos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias. Hemos estado revisando el capítulo 1 de esta carta de Santiago. Hemos visto cómo Santiago primeramente nos habla de la prueba de nuestra fe y de cómo debemos o deberíamos de responder con gran gozo cuando nuestra fe sea probada. Y nosotros debemos estar conscientes que esto no es posible, humanamente hablando, cuando nos entramos en un terreno desconocido, en una situación en que está mucho más allá de nuestras posibilidades de reacción, que es, por eso se llama pruebas de fe, porque no son de las cosas que fácilmente resuelves con un simple pensamiento que te da la salida, sino aquellos en donde simplemente no sabes qué hacer. Eso es una prueba de fe. Y vimos también, ya lo estudiamos todo esto en los versículos anteriores, estoy haciendo un resumen nada más, vimos también cómo esta prueba de fe, el diablo la puede utilizar como una tentación para hacernos pecar contra Dios.
y también estudiamos ya con detenimiento cómo nuestro Dios, cuando está ordenando una prueba en la fe de cada uno de sus hijos, realmente el resultado que espera el Señor, que busca el Señor, siempre va a ser lo mejor. Porque la semana pasada fue lo que vimos, que no nos engañemos, así dice lo que leímos ahorita, ¿sí? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende de nuestro Padre, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, Dios es totalmente inmutable, Dios no cambia, Dios no es fluctuante como somos tú y yo, no, Él no cambia, su propósito siempre es santo, es puro, y el propósito de Dios es hacer santo a su pueblo, no ha cambiado. El propósito por el cual nos llama al arrepentimiento y a la fe, el día de nuestra salvación, sigue siendo el mismo hasta que nos recibe en su reino, en el día de la resurrección final. Por eso nos dice claramente en el versículo 18 que Él por su palabra nos hizo nacer de nuevo, por la palabra nos hizo nacer. No fue algo voluntario, no ejercimos ninguna fe. ¿Qué fe puede tener un hombre muerto en sus delitos y pecados? Eso ya lo revisamos. Pero ahora vean estos 3 versículos que leímos, versículo 19, 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: esto saben mis amados hermanos, o sea, estos saben, o sea, ya ¿qué es eso de que estos saben? Lo anteriormente dicho, que Dios es inmutable, que Dios es bueno, que Dios nos salvó por su palabra, que Dios está usando todo para perfeccionarnos, porque al final la prueba de nuestra fe busca perfeccionarnos. Esto ya lo saben mis amados hermanos, pero, y ahora vean cómo continúa Santiago diciendo, pero, o sea, en base a lo anterior, que cada uno de ustedes sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Entonces nos da 3 órdenes, no son sugerencias. Dios es Dios, Dios es nuestro Rey y Señor. Él nos adquirió a precio de sangre. Dios no está para darnos sugerencias por medio de su palabra. No, está ordenando, sabiendo que tenemos el Espíritu Santo. Si es que, como dice Pablo en Romanos 8, si es que tenemos el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo es lo que queremos. Queremos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Y la orden es esa. Pongan atención. Tárdense en contestar y tárdense en enojarse. Pongan atención. O sea, cada uno sea pronto para oír. Pronto para oír. O sea, cuando alguien esté hablando contigo, cuando el Señor te esté hablando también, pon atención. Enfócate en que es la palabra de Dios, o en el caso de un hombre o mujer, aun cuando no sea creyente, pero que sin embargo está hablando contigo, pon mucha atención, escucha bien, sé pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Ahora, estas 3 órdenes, estos 3 mandatos, pon atención, tarda en contestar y tarda en enojarte, tiene relación, repito, en todo lo que ya hemos visto, la prueba de la fe, la tentación y el hecho de que tú y yo seamos pueblo de Dios, nacidos de nuevo por la palabra de Dios. Dice en el verso 20, cuando da esa secuencia, pon atención, tárdate en contestar y tarda en enojarte o en airarte. Ahí pone la palabra pues en el verso 20. Pues, ¿por qué nos está diciendo esto Dios? Porque la ira del Señor no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no es justa, jamás. Tú puedes decir, pero no,
usted, hermano, no sabe por qué me enojé. Cuando esta persona cometió una injusticia con mi esposa o con mi hija o con mi hijo o en el trabajo, cuando hizo esto el jefe con este compañero de trabajo que era inocente, y eso me enardeció. Mi amado hermano, hermana, nosotros no somos justos. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos jueces de nadie. Nosotros no vamos a ejecutar la justicia que solo le pertenece al único que es santo, 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 juez justo y que no tiene por inocente al culpable. Dios es santo y siempre es justo. ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz? Si no es porque nosotros éramos enemigos de Dios, porque nosotros somos pecadores, porque nosotros necesitamos un Salvador. Por eso Cristo pagó en nuestro lugar, por eso Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para adquirirnos a precio de sangre y adoptarnos nuestro Dios y Señor como nuestro Padre Celestial y como pueblo suyo. Mis amados hermanos, no nos engañemos. Ser salvo no nos da la justicia para ejecutarla nosotros en otras personas, por muy perdidas que anden, por muy injustos que sean. Aquí lo dice claramente, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, el coraje, el enardecimiento de cualquier cosa terrible que acaba de presenciar, no obra la justicia de Dios. Mi amado hermano, todo empieza siendo prontos para oír esta palabra. Todo empieza siendo prontos para oír esta palabra. Recuerdo de las últimas 2 ocasiones donde he explotado en ira. Recuerdo la penúltima, donde una familiar mía, estábamos en la sala de la casa y se puso a blasfemar contra Dios diciendo que cuando mi hermano murió, más chico, que murió en el 21, que cuando mi hermano murió para salvarnos a la familia entera. Me exploté. Le dije primero muy fuerte, le dije, por favor detente, para lo que estás diciendo. Sí, que mi hermano, tan buena persona. Y empezó a hacer flores y flores a nuestro hermano, porque es una hermana de la que estoy hablando. Y estábamos ahí, estaba mi madre, la madre que acaba de perder a su hijo, mi hermana, mi chula, estábamos ahí. Y yo le dije, muy seco así, detente, para de seguir hablando esto. Y ella seguía diciendo, y le dije, estás blasfemando contra, pero ya lo dije, perdí control, totalmente perdí control. Y entonces ella, en vez de que se espantara como es natural, digo, son 4 hermanos que crecimos juntos y los 4 cuando explotamos, pero rico. Ahora, ella no creyente, y en ese momento ella empieza a discutir y todo, y lo que yo le digo, trato también en ese tono alto de decirle, o sea, porque me dice, eres un orgulloso religioso. Sí lo soy. ¿Sí me explico? O sea, eres esto, sí lo soy, o sea, podía decirme lo que sea, pero no toques el nombre de mi Señor. O sea, no puedes hacer que mi hermano tome un lugar que no le corresponde. Eso no lo puede hacer. O sea, yo podía aceptar todo lo que podía decir de mí, pero no podía aceptar que estuviera blasfemando contra el nombre de Cristo, porque estaba tomando otro lugar y estaba haciendo un Dios de un hombre de carne que había muerto por voluntad divina. Fíjense lo que estoy diciendo de un hermano de carne. Entonces, las cosas en ese momento terminaron mal. Me corre de mi casa, en ese momento se salió todo silencio mortal.
Al rato le mandé un mensaje y le pedí perdón por mi ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Le pedí perdón por mi ira, pero no le pedí perdón por lo que dije. No le pedí perdón por lo que dije, porque lo que dije va de acuerdo a la palabra de Dios. Y le dije, y más vale que reflexiones, porque tú y yo hemos de ir exactamente al mismo lugar, a la fosa o a las cenizas. Porque esa es la realidad de todo ser humano. Vamos a morir en este cuerpo de carne, vamos a morir. Y como cristianos, el cristiano es el que más piensa en la muerte, porque ahí está el gozo eterno, en el reposo de los santos, en los brazos de nuestro Señor. O sea, los seres humanos tratan de pensar, pensar en la muerte, le tienen un pavor a la muerte. ¿Por qué Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Por qué Pablo decía, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor? ¿Por qué? Mi amado hermano, hermana, el creyente que conoce a su Señor, a su Salvador, el creyente que descansa en el Evangelio diariamente, del perdón de sus pecados y en el poder de la gracia, confesando al Señor, pidiendo perdón una y otra vez, ese está descansando en la obra eterna de Jesucristo. Cristo murió en la cruz. El Padre descargó sobre su propio Hijo toda su ira y Cristo murió, pero Cristo resucitó. Y cuando murió, murió para que nosotros fuésemos adquiridos para ser un pueblo santo, apartado para Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios solo la cumple el sacrificio perfecto de una vida perfecta en obediencia al Padre y puesta en la cruz para recibir el castigo de nuestra paz con Dios. Esa es la perfecta justicia de Dios. En la mañana leímos 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, aquel que no practicó pecado, por nosotros fue hecho pecado. Fue reconocido como si fuese un pecador para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mis amados hermanos, la ira del hombre jamás obrará la justicia de Dios. Podemos decir las cosas reales y verdaderas, pero la manera de hacerlo, eso puede hacer la gran diferencia. Si pecamos airándonos, necesitamos pedir perdón, sea un incrédulo, sea un creyente, sea quien sea. Ahora, si no lo hacemos, si no pedimos perdón, es porque no reconocemos. Si no, vamos a justificarnos que lo que hicimos lo hicimos bien porque somos cristianos y buscamos defender la fe. O en el caso de una situación del mundo, es que yo hice lo que tenía que hacer porque eso era una injusticia. Estás pecando, mi amado, porque tú no eres Dios. Tú y yo no somos dioses. Y no vamos a justificar nuestra ira, inclusive aunque asesinen a una persona aquí enfrente, salvaje, bruto. Podemos decir misa, como decía mi abuela, y no estamos obrando la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, porque es la verdad. La perfecta justicia solo es de Dios, porque Él es santo. Tú y yo no somos santos, somos pecadores, santificados por medio de la fe, justificados hemos sido delante de Dios y por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es Jesús nuestra paz, Jesús nuestra justicia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso debemos tener nuestros oídos bien abiertos a lo que escuchemos. Por eso tenemos que tardarnos en responder y mucho más tardarnos en explotar. Esa es la verdad. Pero si no escuchamos bien o equivocamos el sentido de las palabras, en lugar de decir, perdón, tal vez esté entendiendo mal, ¿puedes por favor repetir? O puedes decirlo de otra manera porque no me queda claro. Podemos decir eso. Eso es válido. Es válido que
estas cosas que está diciendo, porque acuérdense que aquí se trata de oír a los demás cuando hablen, inclusive a los incrédulos, sí, porque vamos a dar testimonio de la verdad. Somos hijos de la verdad, somos hijos de luz, no somos hijos del diablo, eso éramos antes. Aún en el caso de que nosotros pecamos, en el caso de que caigamos en ira, abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús, y nos ordena humillarnos. Si sabes bien que has ofendido, tienes que pedir perdón y humillarte. Necesitamos aprender a reconocer que no somos Dios y aprender a reconocer que somos pecadores. Podemos no poner atención y no ser prontos para oír. Podemos de pronto inclusive contestar antes de tiempo cuando la persona ni siquiera expresó totalmente su idea, y pararlo. Y va a decir la persona: espérame, ni siquiera he terminado lo que te quería decir, y uno ya está contestando. Esas cosas son pecados de nuestra boca. Recordemos lo que nos dijo nuestro Señor en Mateo 15, versículo 18. Mateo 15, versículo 18. Vayan conmigo, por favor. Nuestro Señor Jesucristo dice, Jesús hablando, nuestro Señor y nuestro Maestro: lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿Dónde empieza un adulterio? ¿Acaso no es en no ser prontos para oír? Cuando una mujer en el trabajo, cuando una mujer en la escuela, cuando una mujer o un hombre, sea el caso contrario, empieza a hablarte lo que se dice bonito, y empieza a ponerte a ti como paño de lágrimas. Si atendemos a este mandato, ser pronto para oír, obviamente el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a decir: ¡hey, ya, huye! Porque no es el lugar donde debes estar si eres casado. No es el lugar donde debes estar si eres un hombre soltero y estás con una mujer casada, o una soltera y estás con un hombre casado. Tampoco es el lugar. Si eres pronto para oír lo que está diciendo la persona, en ese momento buscas evadir inmediatamente y te mueves de ahí, sea en el chat, en el WhatsApp, sea donde sea. Pero ser pronto para oír implica que lo hagamos por el Espíritu Santo, que lo hagamos por el Espíritu Santo. Puse el otro ejemplo, donde la cuestión es una ofensa que ni siquiera era personal. Para mí estaba blasfemando hacia el nombre del Señor, hacia el único que es el Salvador. Ese es un ejemplo, pero hay otros como el que estamos diciendo, porque aquí nuestro Señor enseña también que de la boca y del corazón salen los adulterios, y salen las fornicaciones, y salen los robos. Entonces sale toda la basura del pecado, toda la basura del pecado, porque el hombre naturalmente fabrica pecado, por eso es un pecador, ¿sí? Por eso necesitamos un gran Salvador, y por eso necesitamos el Evangelio todos los días, que el Señor nos recuerde el Evangelio y predicarnos a nosotros mismos. Antes de predicarle a los demás el Evangelio, primero a nosotros, porque lo necesitamos diariamente para vivir en arrepentimiento y fe, para poder andar en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Amados hermanos, cuidado, mis amados, en ser prontos para oír, porque el corazón, ¿qué dice Jeremías 17:9? El corazón del que salen todas estas cosas, lo dice ahí en Jeremías, en el profeta Jeremías, en el capítulo 17, verso 9, lo dice el Señor de otra manera. Jeremías 17,
verso 9. Engañoso, más engañoso que todo es el corazón. Más engañoso que todo el corazón. ¿Y qué dice? Sin remedio, sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Versículo 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. Mis amados, claramente dice, el Señor ve los motivos. ¿Por qué te pusiste a responder a una persona a la cual no debiste haber respondido? Yo no sé, en el caso de ustedes, pero hoy me pasó que hablan de un Lada 81, contesto y soy fulanito de tal y le quiero decir las ventajas que necesita de su línea. Le agradezco, no necesito nada, pum, ya. Cuando hablaban para esto de los secuestros y todo eso en la época que nos hablaban a todos, lo mismo, soy el capitán, no tengo nada que ver con usted, va, pum, ya, y bloquear inmediatamente el número, ya se acaba. Yo nunca oía más que el inicio de la frase y así lo sigo haciendo. Hasta la fecha trato de ser muy directo, muy franco, darle gracias por hablar y simplemente no necesito nada de usted ni usted necesita nada mío. O sea, ¿por qué la gente cayó en engaño? ¿Por qué la gente sí resultó a los fraudes y todo eso? Por no ser prontos para oír. Uno tiene que saber qué escuchar y qué no, cuándo moverse y cuándo no. En el matrimonio mismo, en las relaciones con hermanos, hermanas en la fe, uno tiene que darse cuenta cuando el tema va agarrando monte, ya se salió de la supercarretera. Debe ser sensible porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y debemos de ser muy cautos en saber, ser muy prontos para oír, tardos en responder, pero saber movernos, repito, y en el amor y con compasión, como queremos que Dios lo tenga con nosotros y lo tiene todos los días en Cristo, amor y compasión y misericordia para nosotros, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. De la misma manera debemos tener la misma compasión también para con los demás, sean hermanos en la fe o no lo sean. Seamos prontos para oír, pero realmente para contestar tardemos y, como en mi caso que les acabo de dar el ejemplo, la ilustración que puse, yo no tardo en contestar, respondo inmediatamente porque ya sé el punto. Quieren engancharme. ¿Qué fue lo que dije ahorita en el otro ejemplo que dije? En las pláticas que son inconvenientes de acuerdo a sexos opuestos, ¿qué? ¿Vas a tardarte en contestar? No, paras inmediatamente y tienes algo más importante que hacer. Honrar al Señor, honrar a tu esposo, honrar a tu esposa. Pero ahí sí hay que ser, cuando hay que hacerlo, porque es por el Espíritu Santo que el cristiano tiene que aprender a vivir y moverse. Porque lo que queremos es una sola cosa, que realmente Dios sea glorificado en nuestras vidas. Pon atención, sé tardo en contestar y sé tardo en airarte, tardo en enojarte. Ahora, ya vimos lo que dice del corazón del hombre, que es engañoso y perverso. Y tú puedes decir, no, el mío no, el mío ya fue lavado por la sangre de Cristo, el mío ya fue cambiado, el mío era uno de piedra y ya me dio un corazón de carne. De acuerdo, vamos ahí. El Señor nos dice en Ezequiel 36 que nos da un corazón nuevo de carne, nos quita el corazón de piedra. Pero también dice en Ezequiel 36 que Él escribe sus mandamientos, estatutos y decretos en nuestro corazón. ¿Qué tan fácil los borras de tu corazón? ¿Qué tan fácil los llenas una vez más con los pensamientos del mundo y de la antigua manera de vivir? ¿Qué tan fácil los impregna Netflix y todo el YouTube y todas las redes sociales? ¿Qué tan fácil llenan de basura toda la obra de la santidad de Dios que es por el Espíritu que nos ha dado para ser hijos de Dios? Qué fácil es. Qué fácil es volvernos a la antigua manera de vivir. Por eso Pablo decía que cuidado con volvernos a las antiguas maneras, al antiguo hombre
que estaba viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Mis amados hermanos, debemos estar muy atentos. Y para eso nos dice y nos exhorta Santiago ahí en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia, ¿qué está diciéndonos en el versículo 21? Arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra que no se acostumbra en muchas congregaciones llamadas cristianas. Arrepentimiento de pecados es algo que no puede resultar ofensivo. Te digo una cosa, el evangelio es muy ofensivo, nos destroza, nos desnuda y nos exhibe. Y nos hace ver que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos hace ver que somos enemigos de Dios y que somos un hombre y mujer que estamos llenos de inmundicia, llenos de perversión en nuestro ser. Porque Dios es santo y ante la santidad cualquier mínimo pecado es una mancha grandísima ante la perfecta pureza de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús no estaba pagando solo por los adúlteros, por los tranzas, por los asesinos, no. Estaba pagando porque todo pecado lo manda a uno al juicio eterno en el pozo de fuego y azufre, en el tormento eterno. El infierno es una realidad para el pecador que no tiene la redención de su vida a precio de sangre que es en Cristo. Esa es la verdad bíblica. Y aquí nos está diciendo una vez, recordando una vez más Santiago, necesitas quitarte la inmundicia, arrepiéntete de tu inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Es toda aquella suciedad que está precisamente ocupando un lugar que no le corresponde. Nosotros somos vasos de barro lavados por la sangre de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 estaba intercediendo por nosotros, les dijo al Padre, le decía, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, nos lava, nos purifica, nos limpia, nos santifica. Mis amados hermanos, necesitamos ser santificados todos los días de nuestra vida. Necesitamos ser lavados una y otra vez. Y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que hace la obra. Porque le pertenecemos a Él, somos de Él. Nosotros sí nos corresponde identificar por el Espíritu de gracia que nos ha sido dado la inmundicia que hay todavía, que de repente nos impregnamos de inmundicia, la retenemos y lo que hay que hacer es desecharla, porque aquí dice, no dice Dios te quitará, Dios te hará desechará de ti tu inmundicia, no dice eso. Santiago dice, tú desecha tu inmundicia, por lo cual desechando inmundicia, por eso dice, por lo cual, por medio de qué? Pues por la justicia de Dios. ¿Acaso no es lo último que acaba de decir? Por la justicia de Dios, que sabemos que es una realidad. Eso es lo que dice el versículo anterior. Míralo conmigo bien en el versículo 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces lo último que está diciendo Santiago ahí habla de la justicia de Dios. Por lo cual, o sea, por esa justicia y porque yo como hombre jamás voy a poder justificar ni mis gritos, ni mis obras, ni mis pecados, ni mis robos, ni mis adulterios, ni mis asesinatos, ni mi aborrecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Desecha toda inmundicia. Y desecha también, no solamente toda inmundicia, sino también todo resto de malicia. Todo resto de malicia. Es lo que está diciendo aquí Santiago. No solamente arrepentirnos de la inmundicia de la cual podemos estarnos contaminando en nuestro día con día, sino que también desechar ese resto de malicia, este remanente de pecado que queda en nosotros. Es algo que no vamos nosotros sino a diariamente. O sea, aquel que diga que hoy no pequé, ya pecó, mentiroso. ¿Por qué? Porque es imposible que un día no pase un cristiano sin pecar, aunque sea de pensamiento. Puede uno tener
en 5 segundos, en 2 segundos pecar contra Dios, y el Señor mismo nos lleva a luz y nos hace ver y pedimos perdón. Podemos hacerlo en el mismo pensamiento. Perdóname, Señor, por pensar tal tontería. De pronto el jefe te regañó por algo que no tenías nada que regañarte, y dices, ojalá se muera perdón, Señor, perdón, porque ya le decía la muerte. O sea, puede traerte un coraje de pronto contra la persona o contra la injusticia aparentemente, pero inmediatamente el Espíritu Santo te va a traer a convicción de pecado, porque eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Mis amados hermanos, todo parte de poner atención, de tardarnos en contestar y de tardarnos en enojarnos. En los tiempos de mayor presión en la vida, que son los que acabamos de estar estudiando todos estos días, llevamos 6 domingos estudiando este capítulo. Y cuando hay una prueba de fe, estamos en una condición frágil, porque estamos sometidos a una presión que no estamos habitualmente sometidos. Es muy frecuente en mi consulta, como el día de ayer, que alguien decía, una esposa del esposo decía, dígale a mi esposo lo serio que es el estrés, lo serio y lo grave que es el estrés. Y yo le digo, sí, es grave el estrés. Ya le dije que sí era grave el estrés. El problema es que todos tenemos estrés, en mayor o menor grado, todos. O sea, vivimos en un cuerpo de pecado, estamos en un cuerpo en una sociedad de mentira y de engaños. Vivimos en una sociedad y estamos en un mundo en el que no nos pertenece, no le pertenecemos a este mundo. ¿Cómo no vamos a vivir en estrés? ¿Cómo no vamos a estar inquietos? Eso es lo normal en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Es normal estar inquietos. Vamos a estar quietos en paz eternamente y para siempre en los brazos de nuestro Señor, en el paraíso, en la ciudad celestial. Pero en tanto que estemos aquí, vamos a estar inquietos, porque el mismo Espíritu Santo nos va a inquietar. Eso es lo normal. Y repito, eso no nos da derecho a que no seamos prontos para oír, tardos para contestar y tardos para irarnos. Eso no nos da derecho. Cuando estamos siendo pasados por la prueba de fe, en el fuego de la prueba, el diablo va a venir a tentarnos y podemos, repito, reaccionar y caer en la tentación y pecar contra Dios. Y todo va a tener que ser porque no reconocimos nuestra inmundicia, porque no reconocimos el resto de malicia que hay en nosotros, porque no pedimos perdón y tampoco nos arrepentimos. Amados hermanos, necesitamos reconocer nuestra necesidad de obedecer, arrepintiéndonos, desechando la inmundicia, quitando en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo y su palabra, quitar ese residuo de malicia que hay en nosotros. Y dice ahí en la siguiente porción de la Escritura, estamos en el versículo 21, reciban. No nada más nos dice que nos arrepintamos, quitando de nosotros la inmundicia y la malicia. Ese es arrepentimiento, pero en cambio dice, acepten, reciban. ¿Con qué? Humildad. Reciban con humildad. Mi amado hermano, el mayor problema que tenemos en los seres humanos es el ego, es la soberbia, es la altivez, la arrogancia. El hombre creer que tiene control de su vida es una arrogancia. El hombre creer que porque tiene poder y fama en las redes sociales, el hombre creer que porque tiene una cuenta bancaria muy grande, el hombre creer que porque tiene el auto del año, todo eso lo único que hace es alimentar el ego y la soberbia. Y en el reino de los cielos, el que quiera ser grande tiene que ser el más bajo. Nuestro Señor dejó toda su gloria y se humilló. No consideró el ser en forma de Dios
algo en que aferrarse, sino tomó forma de siervo, de siervo. Vino a servir y en forma de siervo fue en forma de hombre. Filipenses 2, del 6 al 11, nos dice eso: forma de Dios, forma de siervo, forma de hombre. Fíjate nada más, si el Señor nuestro Dios se humilló, ¿quiénes somos nosotros para entonces andar con la soberbia y la arrogancia que ya traíamos en el mundo, y aparte de eso agregarle la arrogancia religiosa, la arrogancia farisea, la arrogancia de conocer al Señor nuestro Dios y la arrogancia de creer saber que todo esto ya lo hemos estudiado mucho? En lugar de tener compasión y misericordia de los demás y considerado nuestro Señor Jesús los únicos a los que vino a restregarle su arrogancia, ¿a quién fue? A los fariseos religiosos, a los que decían que creían cuando no creían sino en sí mismos. Que Dios nos libre, amados hermanos, que Dios nos libre de la arrogancia de creer que esta carta ya la hemos leído 80 veces y por eso ya nos la sabemos. Sí, pero ¿qué tal la vives? ¿Qué tal vivimos en base a estos mandatos, a estos imperativos del libro de Santiago? O sea, ¿realmente estamos siendo obedientes? ¿Estamos recibiendo con humildad la palabra implantada, la palabra que el Espíritu Santo siembra en un corazón contrito y humillado? Contrito y humillado, porque eso dice en el Salmo 51, que esos corazones son los que el Señor no rechaza, sino recibe. Es el único corazón en donde puede trabajar el Señor con nosotros, cuando hemos reconocido a Dios y que no lo somos nosotros, y hemos reconocido nuestra enemistad, pero sabemos que tenemos un abogado en Cristo y sabemos un intercesor en Cristo. Es ahí donde el Señor sí escucha nuestra oración, es ahí donde el Señor confirma por su Espíritu Santo y su palabra que no ha terminado de obrar en nosotros y sigue perfeccionando la obra. Mis amados, reciban con humildad la palabra implantada. Es como una semilla, se planta y cae en tierra que es productiva para dar fruto que glorifica el nombre. Porque esa palabra implantada, ¿qué dice ahí Santiago? Santiago 21 dice, esa palabra implantada es poderosa. La palabra de Dios es poderosa para salvar sus almas. La palabra de Dios es para ser salvos, no solamente en cuanto a la ira venidera, no solamente del poder del pecado, que en este caso es lo que está hablando Santiago, de esa inmundicia, de ese resto de malicia que hay en nosotros que nos quiere controlar. No, el Espíritu Santo está ahí, la palabra de Dios está ahí. ¿Para qué? Para salvarnos, para salvar nuestra alma y que no quede cautiva otra vez aquel que nos tenía esclavizados. Vean conmigo, por favor, Efesios 2, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, dice el Señor a través del apóstol Pablo en el versículo 1, Jesús, hablando de Jesús, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, según el pensamiento del mundo, la cultura del mundo. Y ese pensamiento del mundo, esa corriente del mundo era conformada, gobernada por el príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Mis amados hermanos, eso éramos nosotros. Así lo dice Pablo en el versículo 3. Entre los cuales, entre esos hijos de desobediencia, dice Pablo, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Y ahora Pablo confiesa,
con todos los demás. Vivíamos ¿cómo? En las pasiones de nuestra carne. Esas pasiones de la carne son las inmundicias que está hablando Santiago, son la malicia en toda su plenitud. No son restos de malicia, era malicia en grado sumo. Era toda lo degradado de la carne de pecado. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos ¿de quién? ¿De Dios? No, de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. No solamente hijos de desobediencia, sino hijos de la ira de Dios. Lo mismo que todos los demás. O sea, no se nos olvide esto, amados hermanos. De estos éramos nosotros. Y Pablo se acomoda ahí también. No nos olvidemos. No nos han salido alas para volar, ni tampoco el arito que se pone en las fotos o en los dibujos o en las figuras. De esos éramos por naturaleza, lo mismo que todos los demás, pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, así nos agarró el Señor, muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. ¿Para qué nos salvó? Ahí dice en el versículo 7, ¿para qué? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. O sea, su bondad para con nosotros debe ser manifiesta en un fruto de la gracia de Dios. Y es ahí donde vamos a ser prontos para oír, tardos para contestar y tardos para airarnos. Ya no va a ser igual. Si antes de 20 veces 20 respondíamos antes de que terminara la otra persona, si 20 veces de 20 veces 20 nos airábamos y dábamos el primero y el último grito, ahora ya no. Ahora ya no tiene por qué ser así, porque ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, nos concede el poder y el dominio propio, nos concede el amor, la compasión, la paciencia, ¿en medio de qué? De la aflicción y de la prueba. Amados hermanos, la palabra de Dios no solamente nos salva en un solo evento, sino que nos está salvando continuamente, porque nos está purificando y nos está limpiando y nos está llevando una y otra vez al trono de la gracia para poder vernos débiles y tomar el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Mis amados, volvemos a Santiago, versículo 21, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. La palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Mis amados, necesitamos no nada más obedecer lo que el Señor nos manda, sino considerar que ahora estamos bajo el gobierno de Dios, por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios que ahora sí conocemos. La misma palabra que nos trajo la vida de Cristo, la misma palabra como dice ahí en el versículo 18, así lo dice, 3 versículos más atrás en Santiago 1, 18. Dios en el ejercicio de su voluntad, eso lo vimos la ocasión anterior, el domingo anterior, en el ejercicio de su voluntad, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos los primeros de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y lo que nos está diciendo aquí ahora, sigan recibiendo la palabra implantada, sigan desechando la inmundicia, sigan desechando los restos de malicia que hay en ustedes. ¿Qué está diciendo? Arrepentimiento y fe
en la palabra que salva, fe en la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del primogénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14 así lo dice, que la palabra de Dios se hizo carne. Jesús, el Hijo de Dios. Mis amados, Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a traernos su vida y Él es el único que merece honra, gloria y alabanza. Pero en nuestro diario vivir se debe ver la gloria de la resurrección de Cristo, porque si Cristo resucitó, también nosotros resucitamos a una nueva vida. Nosotros andamos en el Espíritu y no nos sometemos a los deseos de la carne. Nosotros recibimos la verdad de Dios para seguir siendo iluminados, deslumbrados por la grandeza de su amor y su misericordia. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe es un acto que no es de un solo día, sino es de todos los días, en toda la vida de todos los creyentes de la tierra. Y aquel que piense que no lo necesita, puede dudar que tenga el Espíritu de Dios, o puede ser un creyente verdadero que ha caído en el engaño del diablo y está confiando demasiado en su carne. Mis amados, cuidemos. ¿Por qué? Porque como dice la palabra en 1 Corintios 10:12, aquel que piense estar firme, mire que no caiga, porque es más fácil caer cuando pensamos que ya no lo necesitamos. Que el Señor siga purificando a su pueblo, que nos siga limpiando, que nos siga ayudando a ver lo que tantas veces el enemigo nos quiere hacer no ver y esconder delante de nuestros ojos, y que el Señor siga edificando a su iglesia por la fe que es en Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Y en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que nos ayudes. No podemos en nosotros mismos. Tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, que nos es difícil desechar toda inmundicia, a menos que tú nos muestres. Nos es difícil todo resto de malicia quitar de nosotros. Ayúdanos a recibir con humildad esa palabra para que venga en el poder de tu gracia para salvarnos, Señor, y quitarnos de ese camino desviado y no por el camino angosto en el que debemos de andar. En el nombre de Jesús, concédenos arrepentimiento y fe, y concede salvación a los perdidos, que puedan ver en Jesucristo el amor de Dios y la misericordia de Dios y el perdón de sus pecados. En el nombre de Jesús, que puedan ver el poder de la resurrección en nuestro bendito Salvador. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos al Señor, amados. Huyendo al escuchar tu voz, Padre, tú oraste en mí. No había justicia en mi corazón, indigno de llegar ante ti, pero me amaste así. Y en amor antes de la creación del mundo, me predestinaste para adopción. Me sentaste en lugares celestiales, solo por tu gracia soy hijo de Dios. Dejaste el trono y no te importó
pagar el precio del pecado. Jesús, moriste por mí. Ningún esfuerzo tiene valor, nada que yo pudiera ofrecer. Jesús todo lo pagó. Por tu sangre me salvaste y redimiste. Has pagado el precio de mi rebelión y me levantaste cual nueva criatura. Solo por tu gracia he vuelto a nacer. Mi vida era oscuridad, no conocía tu resplandor. Tu espíritu me hizo ver. Iba en camino de perdición, endureciendo mi corazón. Tu amor me quebrantó y mi espíritu dormido despertaste. En mi corazón tu luz resplandeció. Soy llamado a tu reino inconmovible. Solo por tu gracia, pueblo tuyo soy. Por tu gracia permanezco en la fe. Solo por tu gracia corro a tus pies. Por tu gracia libre de pecado soy. Solo por tu gracia tengo salvación. Huérfano estaba sin ti, Señor, huyendo al escuchar tu voz. Padre, tú oraste en mí. No había justicia en mi corazón, indigno de llegar ante ti, pero me amaste así. Gracias, gracias Señor por ese amor tan grande, Señor, al dar tu vida por nosotros en la cruz. Gracias Señor por la palabra, Señor, que el día de hoy, Señor, has hablado a nuestros corazones. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú, Señor, pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, para ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, y que sigamos, Señor, glorificando y exaltando tu santo nombre a través de cada una de las enseñanzas que tú das a través, Señor, de tu palabra. Y es por eso, Señor, que confirmamos hoy tu palabra que dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, hemos concluido esta parte de la reunión. Vamos a proceder a Santa Cena. Quien no pueda acompañarnos puede retirarse de una manera ordenada y silenciosa.